Estudió en la Universidad de Chiclayo, tiene una maestría en proyectos arquitectónicos de la Universidad de Cuenca del Ecuador, es gerente general de CMASC Arquitectos, expositor en conferencias nacionales e internacionales. Como méritos propios de docente, tiene el primer puesto de talleres en la 8ª Bienal del Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en la Universidad César Vallejo de Trujillo, jefe de taller de diseño arquitectónico. También obtiene el primer puesto de talleres de la 8ª Bienal del Congreso Nacional de Estudiantes de Arquitectura, realizado en la Universidad Ricardo Palma, en Lima. Es jefe de taller de diseño arquitectónico. Como méritos, como arquitecto proyectista, obtiene el primer premio Macro Regional Norte de la Bienal Nacional de Arquitectura con la vivienda en el 2012. El segundo puesto en el Concurso Nacional de Calidad Arquitectónica del 2008. Es finalista en Calidad Arquitectónica del 2007 en Casa OC, finalista en Calidad Arquitectónica el 2006 en Casa BR. Actualmente dicta la maestría de Arquitectura con mención en Planificación Urbana de la Universidad Nacional de Piura y cuenta con una maestría de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Católica de la SUAY en Cuenca, Ecuador. Seminario de titulación Universidad Católica de la SUAY en Cuenca, Ecuador, y un seminario de tesis en la Universidad USS. Con ustedes me es grato presentarles en esta mañana al arquitecto Eduardo Itabashi Montenegro. Un aplauso para él, por favor. Chicos, bueno, ahora sí estamos en familia y lo que he traído hoy día es un poco un trabajo que se hizo en el máster de arquitectura y lo continuó Ricardo Daza, colombiano, y como ustedes, la universidad de alguna manera es investigación, quiero compartirles porque yo creo que es importante porque hay cosas que no se saben de la forma en arquitectura ni de dónde provienen. Lo hacemos por intuición, que la intuición es buena, no quiero decir que no es buena la intuición es importantísimo para la arquitectura, pero a veces intuimos cosas sin tener la razón, ¿no? Como decía Immanuel Kant. Entonces, estas miradas intensivas, proyecto y lugar, no viene a ser el proyecto en un lugar, sino es una conferencia retro, como le llama Ricardo Daza, ¿no? De cómo empieza a ver el lugar Le Corbusier para poder entender la arquitectura. Y me parece importantísima porque Le Corbusier saben que fue un gran maestro y este maestro tiene el rol de serlo por un tema de que no es conocido ni famoso porque es Le Corbusier, sino porque hizo muchas cosas que vamos a ver a continuación. Más, es un extracto de lo que hizo Le Corbusier. Entonces, Châteauneuf es la ciudad donde Le Corbusier vivía, de una familia donde se puede decir se dedicaban a la artesanía de los relojes de bolsillo y donde la familia era totalmente unos artesanos más reconocidos de la ciudad. Entonces, cuando sale el reloj de pulsera, se puede decir, empieza a decaer el negocio familiar y Le Corbusier sale de su ciudad natal y se va a Francia, ¿no? En Francia conoce y tiene muchas influencias intelectuales para poder generar este gran conocimiento. Le Corbusier no se formó en ninguna universidad, pero sí tuvo una formación totalmente entre autodidacta y con grandes maestros. Yo creo que si se hubiera formado en una universidad, él hubiera tenido una formación del Big Sark. ¿Se acuerdan del Big Sark? En historia lo han llevado ustedes, en la cual les daban los patrones clásicos y ustedes solamente como elementos
puntuales se emplazaban en cualquier zona y ya sabe el proyecto, ¿no? Eso es lo que se hacía en el mundo en la época. Entonces él tuvo a un maestro Le Platinier, que era un artista, y ese artista de alguna manera lo hacía ver la naturaleza, cosas que no eran clásicas, mira otra cosa menos el clásico, le inculcó totalmente a ver la vida de otra manera. Entonces, filosóficamente, desde muy joven, él empezó a entender que lo que estaba viendo como ciudades no estaba mal, pero podía verse diferente, ¿no? Estaba empezando a generarse las vanguardias figurativas, ¿no? De alguna manera estaba el vanguardismo, el purismo, el neoplasticismo, el fauvismo, ¿no? El dadaísmo, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen también por historia. Y Le Platinier miraba de otra manera la vida. Entonces él fue uno de los grandes maestros y creo que el más importante para poder perder el clásico de su mirada. Porque todo el mundo dice, ¿en qué momento se pierde el clásico? Si saben que el clásico estuvo dominando a la arquitectura 450 años. Ojo, 450 años. Entonces, muchas gracias. Entonces, este cambio generacional que Le Corbusier empieza con otros maestros que lo voy a nombrar en algún momento, fue muy importante, porque ese gran movimiento, como lo dije temprano, ese gran movimiento universal es el movimiento moderno, que hasta ahora no lo podemos sacar de nuestro medio, llamémoslo así, en el orden popular. Luego tenemos a Ruskin. ¿Quién era Ruskin? Ruskin era un escritor, crítico de arte, sociólogo, artística y reformador social. Él le metió en la cabeza todo el tema social, los cambios de patrones en el tema del funcionamiento de la vivienda, de los edificios. Si antes las casas anticlásicas tenían el gran zaguán, tenían los patios, tenían la sala, y el baño y la cocina al final estaban al fondo como un ente de servicio. Él fue el primer, Le Corbusier fue el primero que reforma y genera que la cocina se coloque adelante y los baños al costado de los dormitorios. Fue una revolución muy fuerte, pero eso fue porque tenía grandes maestros, tenía grandes maestros para poder generar esa filosofía. Es decir, para hacer cambios radicales en algo, tenemos que tener una base filosófica. Como decía Leo Piñón, que tuve la suerte que sea mi profesor, Piñón decía, el que no leyó a Immanuel Kant sobre la razón y la crítica, es imposible que pueda generar una crítica elemental en cualquier de las materias. En arquitectura, en arte. ¿Por qué? Porque me va a ganar mi posición. Entonces, para eso tenemos que tener un gran bagaje. Y ese bagaje no solamente es conocimiento de artes, sino de humanidades, temas sociales, que es lo mismo de humanidades. Pero de alguna manera, el arquitecto tiene que ser totalmente formado con una base muy fuerte. Por ejemplo, la vez pasada conversaba con un amigo uruguayo, Pablo Frontini, y me dice, Lalo, estoy enseñando en la Universidad de Miami, pero que bajo el nivel de la Universidad de Miami. Le digo, ¿por qué? Porque el gringo es ocioso, me dice. Vienen, se sientan, cumplen su materia y se van. No les importa porque son conformistas, porque tienen todo. Tienen carro, tienen casa, tienen todo, no les importa nada. Los latinoamericanos realmente estamos en una función que tenemos mucho más conocimiento de las cosas, de repente por la misma necesidad de poder inculcarnos situaciones para poder resolverlas. El gringo es conformista. Claro, Harvard tiene otro nivel porque, bueno, es inversión del mismo gobierno para que estos sean universidades élite, ¿no? Pero una universidad común y corriente en Estados Unidos, por ejemplo, la educación es muy baja. Entonces, ese pensamiento, volviendo ya a nuestra realidad, ese pensamiento que tenemos como arquitectos, de alguna manera, Le Corbusier la tuvo. Y estos cuatro grandes, Augusto Perret, un arquitecto, un especialista en hormigón, también fue artista, es el que le inculcó el hormigón, pero él conocía el hormigón solamente como comportamiento y armaba
el hormigón lo utilizaba para generar proyectos clásicos, pero no sabía que podía utilizar otro tipo de estructuras para poder generar arquitectura. Por eso Le Corbusier viene y le inculca el tema del sistema dominó, que es el sistema dominó, los planos, los pilares, los planos, los pilares, que hasta ahora hacemos eso. Dígame qué edificio no tiene el sistema dominó. No, arquitecto, eso tiene una curva, eso tiene un ángulo, pero es el sistema dominó. Hasta ahora no salimos de eso. Nuestro soporte es a compresión, como es el sistema dominó. La losa va a ser soportada ¿por qué? Por un tema de las columnas. Y las columnas sobre otra losa y la losa sobre unas zapatas hacia el suelo. Entonces, Augusto Perret de repente tenía el conocimiento del hormigón, el padre del hormigón le llaman a él, pero Le Corbusier le dio ese toque, esa finura, esa concepción que lo hacía solamente un artista, ¿no? Despojar de toda la parte ornamental que traía el clásico. Luego viene Peter Behrens, que me parece importantísimo también, Peter Behrens, que fue también arquitecto, pero más lo conocen como artista, Peter Behrens, porque una vez le dije a un amigo, Peter Behrens es arquitecto, no mentira, es artista, pero era arquitecto. Pero más, ojo, se dedicaba al arte, que inculcó a Le Corbusier el conocimiento de las vanguardias figurativas. Y las vanguardias figurativas de lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Que es el neoplasticismo, el purismo, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven esta obra de Le Corbusier purista, es un bodegón, ¿no? Si se dan cuenta, fue inculcado ya por Behrens y por todos sus maestros, ¿no? Y si ustedes dan cuenta también, miren, ¿qué es esto? La Vía Savoie. Es el retrato de la Vía Savoie. Cómo el arte involucró a la arquitectura. Entonces, él escribe dentro de su viaje a Oriente, el libro del viaje a Oriente escribe, aún hoy se me acusa de ser un revolucionario. Sin embargo, debo confesar que he tenido un único maestro, que es el pasado, y una única disciplina, que es el estudio del pasado. Porque muchos dicen, Le Corbusier venía a hacer vidrio, concreto, pero van a darse cuenta que no es tanto así. Porque hacía vidrio concreto, pero van a ver de dónde sale la forma de concepción de arquitectura de Le Corbusier. La ruina. ¿Qué es la ruina para él? La ruina es el elemento abstracto de poder concebir las proporciones y poder extraer las formas que él requería a la hora de mirar. Era una analogía, miren esos componentes que habla Le Corbusier, ¿no? Analogía es la comparación o relación entre varias razones, es una comparación. Entonces, en el libro tercero de retórica, Aristóteles observó que la metáfora surge de la intuición de la analogía, entre la analogía y entre las cosas disímiles. Esto está escrito. Y Le Corbusier leía mucho a Aristóteles, hacía comparaciones y más. Este libro hace que él viajara y haga el viaje a Oriente, que lo hizo en 7 meses. Sería bueno que lean el viaje a Oriente, que es el inicio de la arquitectura moderna. Queremos partir con esto, ¿no? Este es el Partenón. Así lo encontró el año 21 Le Corbusier, el año 11, perdón. Le Corbusier a los 23 años. Y acá hace una reconstrucción, ¿para qué? Para poder sacar este personaje, el personaje que mejor lo saco aquí. Que luego apareció en un museo en Londres. Pero esa analogía, esa abstracción que él habla, la convierte en este boceto hecho por él mismo. Y luego generando un Partenón moderno. Miren, un Partenón moderno puesto ¿en dónde? En la Unidad de Marsella.
¿Dónde está colocado? Ahí, como abstracción. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él empezó a rescatar proporciones, escalas, formas, miradas, y los colocaba intuitivamente sin darse cuenta dónde, en sus obras. Acá está el edificio de la Unidad de Marsella, un paisaje muy interesante, y ahí lo que hablaba de cómo generaba totalmente esos módulos de vivienda, totalmente de unidades modulares interesantísimos, unidades modulares mínimas, y empezamos a ver esto. Este es el remate de la terraza del edificio. Y si sacamos la proporción de los barcos que navegaban en la época del Danubio, empezamos a ver que trataba de abstraer y más. Él lo escribe, abstraigo la proporción de los barcos, aunque parezca tonto, está escrito. Y miren, uno de los barcos a vapor que navegaba por el Danubio, cómo lo trató de impulsar arriba y generar en el remate de la Unidad de Marsella. Tipológicamente, también hubieron elementos importantes. Por ejemplo, acá tenemos la Basílica de Macencio y Constantino, donde él proporciona, él no miraba la ruina como un hecho real, es decir, no lo miraba pensando que eso tenía mármol o tenía un acabado, sino lo miraba como proporciones, como escala, como una tipología. Entonces, él decía que esa basílica era forma de un cubo horizontal, empezaba a traer las cosas. Y abajo tiene el templo de Antómino y Faustina, donde él genera un vertical cubo alto y columnas redondas. Empieza a detallar y a detectar las formas, que ahora nosotros lo hacemos, pero no saben de dónde procede. Y ese es un poco lo que no sabemos, como decían los grandes artistas. Los artistas ahora quieren dibujar abstracto, pero no saben hacer un clásico. O un músico quiere tocar rock and roll, pero no sabe tocar una sonata. Un arquitecto quiere hacer arquitectura vanguardista y no sabe quién es Le Corbusier. Y si lo sabe, no sabe qué hizo Le Corbusier. Y si sabe lo que hizo Le Corbusier, lo sabe como obra, pero no sabe realmente su filosofía. Y eso es grave. Entonces acá tenemos la Basílica de Macencio y de Constantino como foto, porque él dibujaba, me olvidaba decirle. En su viaje a Oriente, que le llama a él llevaba las típicas agendas de viaje. Y esas agendas de viaje eran 10×16. ¿Qué hacía él? Él sacaba la agenda y dibujaba abajo o arriba, pero siempre dibujaba dejando un cielo o un costado. Entonces él tomaba medidas, hacía apuntes, se equivocaba, borraba, erraba, pero de todas maneras él todo siempre dibujaba. ¿Y por qué? Porque decía que la fotografía no era tan perfecta como percibirlo con el dibujo. Y eso es lo que pasa hoy día con los alumnos. Todo es AutoCAD, todo es postproducción y no saben dibujar. Por eso las proporciones les salen pésimas, pues. Yo a mis alumnos de tesis, a todos en proyecto, los hago dibujar primero a mano. Y no porque sea un retrógrada, yo también sé dibujar y sé hacer 3D por si acaso. Yo sé hacer hasta postproducción, yo hago mi postproducción de mis edificios. Pero primero lo hago con mano alzada, porque es la conexión del cerebro con la mano. Entonces, esto es, claro, dicen, pero arquitecto, él estaba en el 11, sí, perfecto, pero esa conexión del cerebro nunca se va a quitar, pues. Acá está la fotografía del dibujo, y acá saca esta conclusión. Las 3 arcadas de la Basílica de Constantino, que es un rectángulo de 100 metros por 76 metros, imagínense. Y él tenía una proporción en el pie, se sacaba los zapatos y empezaba a contar pasito por pasito y sacaba las medidas precisas porque no llevaba wincha. Y así medía este tipo de ruinas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este bagaje que él hizo, lo utilizó luego ¿dónde? En el Palacio de Justicia en Chandigarh, en la India,
el año 52. Ojo, eso no es una deducción mía, por si acaso es un trabajo de investigación bien profunda, doctoral de Ricardo Daza, que ha tenido el agrado de compartirlo porque yo lo apoyé en algo, en algunos datos. Entonces, ahí está Chandigarh. ¿Y de dónde viene? De acá, de su viaje, de la ruina. Espacialmente también es importante el tema de Le Corbusier mirando la ruina, sobre todo en Roma y en Grecia. Tenemos el templo de Saturno, el templo de Discovery y el arco de Séptimo Severus, arriba dibujado, y abajo tenemos el templo de la Basílica, el templo, basílica y arco. Esa es la concepción de arriba, templo, basílica y arco. Miren cómo empieza a concebir, cómo empieza a extraer. Y para ustedes mismos, ustedes van a ir a un lugar, empezar a concebir, a darle forma a su investigación, a darle criterio. Ahí viene la intuición de algo real, ¿no? Entonces ahí está la foto, ¿no? Del espacio, triángulo, rectángulo, cuadrado, ¿no? Pero él no lo ve como el arquito que tiene la voluta, que tiene el capitel. No, 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 él ve como la forma, como el elemento macizo. Ahí tenemos otro apunte que hace de los templos, y al fondo el templo de Vespasiano, se ve muy al fondo, y al final saca esta conclusión, tiene elementos verticales, horizontales y cuadrados, miren, que ahora utilizamos como formas. Y no salimos de esos patrones, ¿por qué? Porque ya se han hecho un elemento clásico de la modernidad, que lo utilizamos simplemente como un enter intuitivo, mejor dicho, inconsciente que lo hemos visto y lo usamos. Y acá está Chandigarh igualito, ¿no? Vertical, horizontal, cuadrado, vertical, horizontal, cuadrado. Chandigarh. Es decir, ya puedes decir, acá está clarísimo, ¿no? Eso fue en el viaje de Oriente y cómo utilizó ese viaje para poder generar arquitectura después de haber pasado muy joven por esos lugares. Ahí está la comparación. Y esto es importante, y entrando a la forma, no a nada más. La pirámide de Cayo Sestio y el mausoleo de Adriano, ¿no? Que son dos elementos en Roma muy importantes, donde él lo convierte en algo más simplificado, más abstracto, porque él no miraba, vuelvo a repetir, él no miraba la ruina, él miraba la forma. ¿Y dónde lo utiliza? Lo utiliza en Chandigarh también. Ahí está. Lo utiliza en Chandigarh. Ahí está el comparativo. Estamos hablando de los años 50. Él hizo el viaje a Oriente el año 11, 12. Ahí viene el detalle del hormigón. Ahora eso es importante, como espacios, ¿no? La Plaza Navona, que es una típica situación de la Gran Fuente y el Obelisco, que era un circo, ¿no? De lucha. La fuente de Bernini y la iglesia es de Borromini, ¿no? Y tan igual que San Pedro, de Bernini y Borromini, ¿no? Acá está la Plaza Navona, pero si nos vamos a Grecia, también, había pasado por Grecia en su viaje a Oriente, y si se dan cuenta también tiene casi las mismas proporciones y hace ese comparativo. Cómo mira la ruina y empieza a detectar formas, espacios, proporciones. Y empieza a generar un poco en su proyecto esa proporción dentro de todo el elemento analítico entre la plaza y esa gran pista griega, ¿no? Ese gran coliseo griego. Y en la terraza utilizaba
como un lugar para correr, para hacer ejercicios, como un espacio público. Y él escribe en sus apuntes, ¿no? Solo hubiera podido ser el teatro de gatos y gorriones, pero se ha hecho en él una pista de carreras de 300 metros, que es la terraza de la Unidad de Marsella. Tiene un salón de cultura física y al aire libre y uno cerrado. Tiene un club. Las instalaciones, tiene las instalaciones que es el patio técnico, el cuarto técnico que muchos le llamamos. Tiene un jardín de invierno, tiene una guardería de niños, piscina, hidroterapia, helioterapia, juegos diversos, etc. Tiene un pabellón para las mamás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde vienen todas esas cosas que utilizan pues ahora los edificios? Vienen de Le Corbusier, pero vienen con una concepción clara y pura, con un sustento muy lógico. De la Plaza Navona nos vamos al Panteón de Agripa, que está allá a la derecha, que me parece también otro ejemplo muy claro de abstracción. El Panteón de Agripa, ustedes saben que la parte trasera, donde está el óculo, prácticamente es de la Roma antigua, y la de adelante de la Roma moderna, pero Roma moderna le llaman después de Cristo, no vayan a pensar que es moderna de ahorita, de arquitectura moderna, ¿no? Entonces, ahí a la hora de hacer esa intersección, él dibuja y se genera ese elemento entre el cuadrado y el círculo, ¿no? Que está aquí. Que muchos tienen miedo a hacer a veces, pero no saben a veces cómo lo utilizó él. Y arriba está el dibujo y lo corrige y lo vuelve a corregir y rayaba y manchaba, es un boceto. Y si se dan cuenta, esa articulación luego hace el pabellón del Espíritu Nuevo en el Salón de las Artes Decorativas de París del año 25. Ahí está. Todo el estudio de la ruina lo utilizó para generar una nueva forma de ver arquitectura, en este caso la arquitectura moderna. Acá tenemos otro. San Pedro, en el Vaticano, tiene un centro donde nace la cúpula, arriba está la cúpula, y a la derecha, y abajo tenemos la ciudad de los 3 millones de habitantes que planteó Le Corbusier. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que está rescatando? La proporción del ágora que está ahí. Uno es lleno y el otro es vacío. ¿Y qué es el ágora? El ágora es la plaza mayor que están las 4 torres más importantes de la ciudad de los 3 millones de habitantes. Todo lo hacía pensando. Mucho de Le Corbusier solamente su forma, que vidrio, mentira. Por eso es Le Corbusier, porque fue el arquitecto más pensante, más revolucionario de todos los tiempos. Y eso es importantísimo, ¿no? El Teatro Orange, uno de los teatros mejor conservados en la actualidad, también genera la misma proporción tan igual que el barco de la Unidad de Marsella. Turquía. Pasa por Turquía, toma foto de esto y él mismo escribe, si me ocurrió hacer lo otro. Y nosotros hacemos eso en los proyectos a veces y no sé de dónde proviene. Le Corbusier lo hizo hace muchos años, no lo han hecho recién. Ahí está el comparativo. Esto me parece espectacular porque es en la cultura romana, pasando por Roma, encuentra esta escalera para subir a una terraza de una casa de la cultura antigua, ¿no? Una escalera de esas típicas de piedra y madera. Y en la casa Lispit hace esto el año 24, esa casa conocidísima en Le Corbusier, antes de la vía Savoie. Y la vía Lante, él escribe, ¿qué dice ahí en ese escrito?
Son superficies provechosas, situación y grosor de las ventanas de arriba y de abajo, afirmación del cubo homogéneo. La cornisa todavía es blanca, ya que es el techo negro que rebordea y cierra. Conjunción feliz superficie con el lineamiento de los vidrios en la barrera de hierro. Esa es la traducción. Entonces, le interesa la casa como tal, le interesa ver el tema de las proporciones, de cómo juega, y ¿qué hace él? La dibuja y le genera y le diseña la casa a su madre, que todo el mundo conoce, una de las primeras casas que hace Le Corbusier. ¿Y dónde viene? De la casa romana. Ahí está. Y esto es importante, ¿no? La iglesia de la Tourette a la luz de Oriente. Cuando él pasaba por el Danubio, ojo, cuando él pasaba por el Danubio, él miraba siempre estos grandes monasterios y a veces veía a los monjes ahí meditando en esas pequeñas celdas que son sus cuartos, como que relajaban mirando el horizonte, ¿no? Y los dibujaba y repetía y los dibujaba, ¿no? Y hace un boceto de su primera intención de la Tourette. Todo el mundo dice la Tourette que es una obra arquitectónica espectacular, muy bonita, pero no saben de dónde proviene. Y la Tourette es prácticamente la simulación analógica de un monasterio. Ahí lo tenemos. Abajo es una foto que toma desde el Danubio, pasando por el barco que lo llevaba en su gran viaje, y a la izquierda es una foto que él toma ya cuando la Tourette acabó de hacerlo, ¿no? De construirlo. Ahí es el dibujo a la izquierda, le gustaba dibujar mucho, y a la derecha es una toma más cercana de un monasterio. Y dibuja un paisaje que le interesó mucho en ese viaje, cerca de los monasterios, que semejaba mucho al paisaje que luego él tomó para emplazar la Tourette. Y la Tourette pareciera que es un templo monje de la época, con las mismas características de emplazamientos. Él decía, si los monjes se emplazaron con tal perfección, porque yo tengo que hacer otra cosa, si ellos ya lo hicieron y lo probaron, y les dio resultado. Y acá hay más dibujos de más monasterios. Y ahí tenemos el comparativo entre el dibujo y la Tourette. La misma Tourette, entrando a los detalles, cómo él empieza a generar un bagaje de conocimiento de todo su recorrido, ¿no? Ahí tenemos la Acrópolis de Atenas. Dentro de la Acrópolis empieza a ver todas las… Acá se ve… Uy, perdón. La parte izquierda son las arcadas, que se ve muy negra la imagen, no sé por qué. Son las arcadas en dibujo de Le Corbusier. Y a la derecha es un lado de la forma del templo de la Tourette, que tiene las mismas proporciones. Es precisamente igual las proporciones. Ahí se ven dos dibujos más. Y ahí tenemos las cariátides, donde hace una abstracción en la parte izquierda de la Tourette y genera la sacristía, con las mismas características. Ahí está. Ese es un lado interior ya de la Tourette, donde tiene un desfogaderos, tiene una tipo chimenea, tiene una parte de ventanas, y hace un comparativo y se acuerda cuando pasaba por los Balcanes en Turquía y vio esto. Él escribe que trata de ser esto o trata de ser esto, que son las vigas de las casas turcas, pero trata de imitarlo, tiene una consistencia, sale de algo. Y acá hay otra mirada, ¿no? El paño derecho tiene la misma proporción de la secuencia de columnas, de pilares de la Acrópolis, con las mismas proporciones.
Y esta es la Acrópolis con las proporciones de las columnas, y a la izquierda un dibujo, entre un dibujo y una foto que tomó el mismo Le Corbusier. Y estas son las formas que saca como resultado, que hasta ahora no las perdemos, ¿no? Que son la esfera, el cubo, el cilindro, el horizontal, el vertical y el oblicuo. Que todo el mundo lo utiliza de cualquier manera, pero no sabe cómo. Y este es el comparativo del Teatro Orange con la unidad de Marsella, que él lo dice clarísimo, y que el tiempo y espacio es lo que menos falta, simplemente es utilizar la mente analógica para poder abstraer lo que ya hicieron. La arquitectura no se va a volver a crear, sino tenemos que recrearla, porque lo que hizo Le Corbusier fue recrear la arquitectura. Ya nada se va a poder crear. El que dice que está inventando algo es mentira, lo va a encontrar por ahí. Es decir, la ignorancia es atrevida. Entonces lo que hizo es recrear la ruina para poder generar una nueva forma de ver la arquitectura. Y yendo más adelante, tenemos el edificio de Carlos Williams con Adolfo Córdoba del año 59. ¿Y por qué tiene las mismas proporciones? Porque Carlos Williams trabajó con Sert, y Sert fue secretario de los CIAN y también fue discípulo de Le Corbusier. Entonces, Carlos Williams, arquitecto peruano, chiclayano, trabajó muchos años en la UNI, ya fallecido, fue alumno y discípulo directo, prácticamente casi directo, de Le Corbusier. Entonces, como mensaje le puedo decir que ahorita ya no se puede crear nada, simplemente hay que recrearlo con buena voluntad y con buena postura. Muchas gracias.